Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas aplicando la ley de Hooke, así que vamos a ello. Dentro de los diferentes tipos de fuerzas que tenemos está la fuerza elástica, aquella fuerza de aquellos materiales aplicada sobre aquellos materiales que pueden sufrir una deformación, ¿vale? La ley de Hooke fue promulgada por este hombre, por Hooke, porque se dio cuenta de que cuando aplicaba una fuerza sobre un muelle, el alargamiento que sufría ese muelle era directamente proporcional a la fuerza aplicada, ¿vale? Y aquí tenéis la ley de Hooke, la fórmula famosa. Fuerza es igual a constante, esta constante es la conocida como constante de elasticidad por X, ¿vale? La fuerza, elástica en este caso, sabéis que la fuerza, la unidad de medida es newtons. La K es la constante de elasticidad. Esto indica que a mayor K, ¿vale?, a mayor constante, el muelle más difícil va a ser de deformar, ¿sí? Esto es una característica de ese muelle, ¿vale? Dependiendo del material que tenga, una constante u otra. Una constante os la pueden dar en el problema o os la piden, ¿vale? Pero no es algo que os debáis saber, al igual que os sabéis que una hora son 60 minutos, ¿vale? O sabéis el número de Avogadro. No es algo que debáis saber, es algo que os dan como dato o también os piden, dependiendo del problema, ¿vale? Su unidad es newtons partido por metro. Y la X es la diferencia de longitud que experimenta el muelle, desde donde es la longitud que tiene y la longitud que alcanza al estirarlo. Por eso muchas veces la X también la podéis ver así en algunos libros. El triangulito este que indica el incremento de la longitud, ¿Y cómo se calcula esa X si no me dicen directamente? El muelle ha sufrido un incremento de 3 centímetros. ¿Cómo se diría si os dicen la longitud inicial y la final? Pues el muelle en un principio medía 15 y al aplicarle una fuerza pues ha pasado de medir 15 a medir 18. ¿Cuál sería ese alargamiento, vale? Pues cómo se calcula esta X o este incremento de la longitud final menos la longitud inicial, ¿vale? Pues bien, con estas cosas que ya tenemos en cuenta, con esta fórmula, vamos a trabajar los diferentes problemas que nos pueden aparecer. Razones para jugar a World of Warships en 2021. ¿Sigues pensando que Tenemos este problema que nos dice lo siguiente. Un muelle mide 20... centímetros y al aplicarle una fuerza de 50 newtons se estira y mide 24 centímetros. Calcula su constante elástica, ¿vale? Entonces me dice, mide 20 centímetros, ¿vale? Imagínate, tenemos aquí el muelle, así. Mide, lo voy a poner con el azul, 20 centímetros. Y me dice, aplicándole una fuerza de 50 newtons, el muelle se estira, ¿vale? 50 newtons, se estira y pasa a medir, imaginaos, se estira, entonces ahora voy a dibujar lo que se estira en verde, se estira y pasa a medir, ahora 24 centímetros, ¿vale? Esto un poco de dibujito para que lo entendáis. Pero vamos a ver de las variables que tenemos, qué datos tenemos en nuestro problema. Fuerza. ¿Tenemos una fuerza que se aplica? Sí, me dice 50 newtons, es decir, tengo F, 50 newtons. ¿Tengo una constante? No.
cuidado, es lo que me pide, ¿vale? Entonces no la tengo, ¿vale? Tengo la X, es decir, el alargamiento que sufre, no lo tengo. Tengo cuál era su medida inicial, es decir, la longitud inicial era 20 centímetros. Tengo también la longitud final era 24 centímetros. Recuerdo que este cerito aquí abajo, siempre ese cerito nos indica la longitud inicial. La longitud final se puede marcar así o a veces también ponéis una F aquí abajo para indicar que es final, ¿vale? Sin F o con ella es final. La inicial es la que se suele marcar con un sub 0, ¿vale? Y con esto hemos dicho antes que para calcular X, esto sería X sería la diferencia de la final con la inicial. Es decir, resto a 24, 20. Y me sale 4 centímetros de alargamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, X es 4 centímetros. Pero es lógico, ¿vale? Sin hacer esas operaciones, incluso mentalmente lo hubierais sacado. Si venía 20 y de 20 ha aumentado a 24 centímetros, ¿cuál ha sido el aumento? Ha aumentado 4 centímetros, ese es el alargamiento que se ha producido, ¿sí? Pues ya lo tengo, ya puedo calcular la constante. ¿Cómo? Sustituimos la fuerza. Bueno, si queréis despejamos primero antes de sustituir. Para despejar K sería la X pasa dividiendo, entonces K es igual a fuerza entre la X. La fuerza son 50 newtons entre la X que hemos calculado que es 4, ¿vale? 50 entre 4, exactamente 12,5. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Newtons. ¿Cuáles son las unidades de la X? Centímetros. ¿Vale? Entonces aquí ya tendría mi medida, ¿vale? Newtons en este caso por centímetro, ¿vale? Ese es el alargamiento que se ha producido, ¿sí? Pues bien, ya teniendo el alargamiento, es clave pasarlo a la unidad de medida que hemos indicado. Está en centímetros, pero hemos dicho que vamos a utilizar la unidad del sistema internacional, metros, ¿vale? Así que 4 centímetros lo pasamos a metros, dividiendo entre 100 sería 0,04 metros. Y este es el valor que sustituiremos. Ya puedo averiguar entonces lo que me pide en la constante elástica, porque teniendo la fuerza y teniendo la X, que es el alargamiento que ya lo hemos averiguado, ya despejo y me quedará la constante para averiguarla. Voy a despejarlo ya de aquí. La constante, si la despejo, la X pasa dividiendo, entonces me quedaría la fuerza partido de la X, ¿vale? La fuerza hemos dicho que era 50 newtons y X, que es el alargamiento, 0,04 metros, ¿vale? Realizo esta división, 50 entre 0,04 y me sale 1250 newtons de la fuerza partido de los metros de la X, la constante 1250 newtons partido por metro, ¿vale? ¿Veis? Este primer problemilla, ninguna dificultad al fin y al cabo. Lo importante es conocer bien las características de esta fuerza, ¿vale? La fórmula, conocer bien qué es cada una de las letras que aparecen en la fórmula, y conociendo eso sabemos extraer bastante fácil del problema los datos, ¿vale? Y si alguno me falta, como en este caso la X, conociendo que la X se averigua si tengo los datos de la longitud inicial y la final, pues tampoco tengo mayor problema, ¿vale? Así que vamos a seguir practicando. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. En este problema nos dicen, un muelle tiene una constante elástica
de 1750 newtons por metro. ¿Qué fuerza? Para estar buscando la fuerza, tenemos que aplicarle para que se estire 20 centímetros, ¿vale? Pero vamos a extraer los datos que nos da. Nos está diciendo que la constante elástica, es decir, K es 1750 newtons por metro, y me está diciendo qué fuerza le tengo que aplicar para que se estire 20 centímetros. Ese dato de que se estire es ya, el alargamiento es una longitud, es el alargamiento que se ha producido, entonces eso es directamente ya la X. Tenemos muy fácil en este problema. 20 centímetros. Y aquí, ojo, la X está en centímetros, me acuerdo de pasarla a metros. Metros dividiendo entre 100, ¿vale? Pues ya con esto podemos calcular la fuerza. Aquí súper fácil este problema, porque además tengo que calcular la fuerza, es decir, no tengo que despejar nada. K, 1750. X por 0,2. Calculo 1750. Por 0,2 y me sale que le tengo que aplicar una fuerza de 350, que la fuerza en newtons, recordamos, ¿vale? 350 newtons tendré que aplicar a ese muelle para que, conociendo la característica del muelle, que es la constante elástica, conociendo que tiene esta constante elástica, se estire, de su longitud inicial se estire 20 centímetros. En este problema nos dicen que un muelle mide 15 centímetros. Colgamos de un extremo una bolsa que contiene 2 kilos de azúcar y observamos y 8 centímetros. Calcula la longitud del muelle si colgamos un cuerpo de 1,75 kilos. Vale, aquí cuidado, porque hay dos problemas en uno. Vamos a ver, vamos a entender a qué me refiero. Dice, un muelle mide 15 centímetros. Colgamos de un extremo una bolsa que contiene 2 kilos. O sea, 15 centímetros, colgamos esa bolsa de 2 kilos y pasa a medir 18 centímetros, ¿sí? Pero ahora me pregunta, calcula la longitud, es decir, ¿cuál será la longitud si en vez de colgar la bolsa de 2 kilos cuelgo la de 1,75? ¿Vale? Pues bien, aquí nos falta algo, nos falta conocer la constante de elasticidad, porque nos va a cambiar la segunda condición y no voy a poder calcular esa longitud si no tengo la constante, me falta esa constante. O sea que tendré que averiguarla. Vamos a ver si con las dos, con las condiciones que nos da en un principio podemos averiguarla. ¿Qué condiciones nos da? ¿Qué datos nos da? Nos da el dato de que mide en un principio, la longitud inicial es 15 centímetros. Y me dice que colgándole una bolsa de 2 kilos, alcanza una longitud, es decir, la longitud final es 18. Y aquí importante, cada vez que en un muelle os hablen de que cuelgan, os den el dato de que cuelgan una masa, en vez de deciros que se aplica una fuerza, debéis saber que el peso, que es una fuerza, es masa por gravedad, ¿vale? Entonces, aquí siempre me voy a acordar de eso, o sea, siempre que tenga una masa colgando en un muelle, voy a tener que hacer esto para sacar la fuerza. Fijaos, sabemos que el peso es una fuerza, ¿vale? Y sabemos que la fuerza es masa por gravedad, ¿sí? ¿Qué masa tengo? ¿Tengo la masa? Sí. Ah, tengo 2 kilos por la gravedad.
por 9,8. 19,6 newtons, ¿vale? Es decir, el peso, que es una fuerza, que la fuerza es masa por gravedad, es decir, he sacado la fuerza, que es 19,6 newtons. Al colgarle una bolsa que tiene de masa 2 kilos, le estoy aplicando una fuerza de 19,6 newtons. ¿Veis? ¿Vale? Así que es importante esto de las masas, por eso he querido poner a posta este problema. Entonces ahora ya tranquilamente puedo averiguarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que la fuerza es la constante por el alargamiento. ¿El alargamiento lo voy a poder sacar? Sí. Sabemos que el alargamiento es la diferencia de la longitud final, 18, menos la longitud inicial, menos 15. Se produce un alargamiento de 3 centímetros. Me acuerdo aquí de que los centímetros los tengo que pasar siempre a metros, dividiendo entre 100. ¿Vale? Entonces ya puedo sustituir. ¿La fuerza la tengo? Sí, la acabo de calcular con esto, ¿vale? Multiplicando siempre la masa por la gravedad. 19,6. Bueno, como voy a tener que calcular la constante, la voy a despejar mejor, ¿vale? Y luego ya sustituimos. Constante está multiplicando la X, pasa dividiendo. ¿Qué fuerza tengo? 19,6. ¿Qué alargamiento tengo? 0,03. 19,6 entre 0,03, sí. ¿Te da vergüenza hablar en inglés? Si la respuesta es sí, en Open English esta semana de Black Friday te damos un 653,3, redondeando a un solo decimal. Newtons por metro, ¿vale? Así que con esto, lo único que hemos hecho, aún no hemos resuelto lo que nos dicen. Nos están preguntando qué longitud alcanza si le colgamos ahora un cuerpo que pese eso, que tenga de masa eso, ¿vale? Lo único que hemos conseguido es hallar la constante, pero veis que ahora es básica. Si queremos hallar la longitud esa final que alcanza, tendremos que tener el resto de datos, ¿vale? Así que ahora vamos a hallar, con este dato nuevo que acabamos de averiguar, que ahora lo pondré ahí, vamos a hallar esto que nos piden. A ver cómo lo hacemos. Una idea. Pues bien, ahora para resolver lo que me pide, que es calcular la longitud del muelle, si colgamos ahora ese cuerpo, que tiene de masa eso, los datos que me valen son la longitud inicial, que eso no ha cambiado. La longitud final es mi incógnita, ¿vale? Es lo que me piden. La constante del muelle es la misma, hagas el experimento que hagas, o sea, la constante, que es lo que hemos averiguado antes, es la misma para todo el problema, aunque cambien las condiciones, aunque cambien el resto de datos, la constante sigue siendo 653,3 newtons por metro en esta nueva condición. Y ahora lo que cambia es que la masa que colgamos es 1,75 kilos. Entonces, sabiendo que la fuerza, en este caso, nos la dan, o sea, sabemos que es un peso, y el peso, masa por gravedad, ¿vale? ¿Vale? 1,75. La masa que tengo ahora es diferente a la de antes. Ahora tengo 1,75. Por la gravedad, 17,15 newton. ¿Vale? Vale, pues con todo esto, vamos a ver qué podemos hacer con nuestra fórmula. ¿Tenemos la constante? Sí. ¿Tenemos la fuerza? Sí. No tenemos la X. Vamos a ver. Entonces, ¿qué alargamiento se tiene que producir? Si tengo que despejar la X, la K pasa dividiendo. X es la fuerza, 17,15, entre la constante de elasticidad. Hago esta división y me sale 0,026 redondeando a 3 decimales, ¿vale? Como es X, ¿vale? Será 0,026 metros, la X siempre en metros. La X es el alargamiento que se va a producir, es decir, si sabemos que el alargamiento, es decir, que X era la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial, sabiendo que ya X tiene que ser 0,026, que la longitud final, ¿veis? Es mi incógnita, pero tengo la longitud inicial, que son 15 centímetros, vamos a pasarlo a metros, 0,15 metros, pues sustituyo 0,15 metros, pues de aquí ya puedo despejar la L para sacar la L, que es la longitud final, ¿vale? Paso este sumando, por lo tanto, si sumo 0,026 más 0,15, me sale ¿vale? 0,026
17,6 metros, ¿vale? Pero vamos, dar aquí la longitud en metros es un poco raro, ¿vale? Mejor darla en centímetros, ya que en todo momento, cuando nos ha hablado de la medida del muelle, nos lo ha dado en centímetros. Así que vamos a hacer un poco mejor este dato. El muelle ha pasado de medir 15 centímetros a medir 17,6 centímetros, ¿vale? Aplicándole, colgando este cuerpo que pesa 1,75, ¿vale? ¿Tiene lógica lo que acabamos de calcular? Vamos a pensarlo, vamos a buscar la lógica. Cuando le habíamos colgado 2 kilos, se alargó hasta 18 centímetros. Si le colgamos algo que tenga menor masa, lógicamente va a llegar a menos medida. En vez de llegar hasta 18, va a llegar hasta 17,6. Oye, pues parece, hay un indicativo ahí de que puede estar bien la cosa, ¿vale? Efectivamente está bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hola a todos. Para determinar la resistencia y las características de los materiales requerimos pruebas de laboratorio. Una de las más simples y efectivas se llama prueba de tensión. Esta prueba es bastante sencilla. Elaboramos una probeta del material que queremos analizar, lo colocamos en esta máquina y esta se encarga de ir jalando de los extremos con una fuerza de tensión céntrica. A medida que aumenta la fuerza se va midiendo y registrando su alargamiento y deformación de su sección. La relación entre la carga aplicada y la deformación resultante se puede observar en una gráfica de esos datos, tal como la que tenemos aquí. Pero esta gráfica es de uso limitado, ya que solo sirve para probetas con estas mismas características, es decir, con estas mismas dimensiones. Sin embargo, un diagrama más útil es el diagrama que muestra la relación entre el esfuerzo y la deformación, ya que la información que obtenemos de este diagrama la podemos aplicar al material en general o a los componentes elaborados con ese mismo material independientemente de sus dimensiones. Aquí podemos observar un diagrama típico de esfuerzo-deformación para algún tipo de acero. Este punto, en el que la gráfica ya no es lineal y empieza a curvarse, se llama límite de proporcionalidad. Las deformaciones en la porción lineal representan solo una pequeña fracción de la deformación total hasta la fractura. Mientras el esfuerzo en el material permanezca por debajo de este límite, va a tener un comportamiento elástico. Esto quiere decir que no se causarán daños permanentes en el material. Podemos cargarlo y descargarlo las veces que se nos dé la gana y se seguirá comportando como nuevo, entre comillas, ¿no? Ahora bien, la relación lineal entre el esfuerzo y la deformación en esta región es muy importante, ya que la mayoría de los componentes están diseñados para funcionar en este rango. Robert Hooke, mediante el uso de resortes, descubrió que un incremento en el esfuerzo ocasiona un aumento proporcional en la deformación. A este hecho se le conoce como la ley de Hooke. Aquí la letra E representa la pendiente de esta línea recta y se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. Este parámetro es una medida de la rigidez del material y, como hemos dicho, es importante porque define cuánto estiramiento, compresión, flexión o deflexión se producirá en un componente como respuesta a las cargas que actúan sobre él. Podemos calcularlo utilizando solo los valores del límite de proporcionalidad, ya que la recta pasa por el origen. Aquí tenemos 43.5 KSI, que es el esfuerzo justo en el límite de proporcionalidad. Y también tenemos la deformación que ocurre cuando se llega a ese esfuerzo, ¿no? Que es 0.0041 pulgada sobre pulgada. Recordemos que la deformación unitaria es adimensional. Por lo tanto, el módulo de elasticidad tendrá las mismas unidades que el esfuerzo. Ahora, apoyándonos en la ley de Hooke, también podemos determinar el módulo de rigidez para un esfuerzo portante. No se determina con este mismo ensayo, pero basándonos en los principios de la ley de Hooke, podemos determinar también este módulo de rigidez para los ensayos respectivos. Ahora bien, si el esfuerzo excede ligeramente el límite de proporcionalidad, la curva tiende a doblarse hasta que el esfuerzo alcanza el límite elástico. En este punto, si se retira la carga, la probeta recuperará de nuevo su forma original. Ahora, otro ligero aumento en el esfuerzo provoca un marcado aumento en la deformación.
El esfuerzo que causa este proceso se llama esfuerzo de excedencia y a partir de este punto el material se modifica permanentemente. Las deformaciones a partir del límite de excedencia o el esfuerzo de excedencia se denominan deformaciones plásticas o inelásticas. Esto quiere decir que si quitamos el esfuerzo, el cuerpo no vuelve a su forma original. Luego, cuando termina la excedencia, la probeta puede soportar un aumento de la carga hasta llegar a un punto máximo conocido como esfuerzo último. Este incremento de la curva se llama endurecimiento por deformación. Este esfuerzo último es el mayor esfuerzo que el material puede soportar. Ahora bien, justo después del esfuerzo último, el área de la sección transversal comenzará a disminuir en una región localizada de la probeta, formándose una estricción o cuello en dicha región. Aquí el diagrama esfuerzo de deformación tiende a curvarse hacia abajo hasta que la probeta se rompe en el esfuerzo de fractura. Aquí aparece una propiedad importante, la ductilidad, que es la capacidad del material para la deformación plástica. Un material que puede soportar grandes deformaciones antes de fracturarse se llama material dúctil, mientras que los materiales que exhiben poca o ninguna deformación antes de la fractura se denominan materiales frágiles. Y si hablamos de materiales frágiles, el concreto se clasifica como uno de ellos. En su diagrama esfuerzo de deformación observamos que su resistencia máxima a la compresión es más de 12 veces superior a su resistencia a la tensión. Y es por esta razón que el concreto casi siempre se refuerza con varillas de acero cuando está diseñado para soportar cargas de tensión. Pero el concreto en realidad requiere en sí un tema aparte y eso lo vamos a ver específicamente cuando veamos el curso Diseño en Concreto. Ahora bien, por lo general logramos una mayor resistencia en el material a costa de una menor ductilidad. Veamos este gráfico comparando la curva esfuerzo de deformación de 4 tipos de acero diferentes. La gráfica va desde un acero quebradizo hasta un acero dúctil. El acero 1 representa un acero duro para herramientas, es decir, que no va a presentar deformación plástica antes de la fractura, mientras que el acero 4 es el típico acero con bajo contenido de carbono que presenta una gran deformación plástica antes de la fractura. De estos aceros, el acero 1 es el más resistente pero también el menos dúctil, mientras que el acero 4 es el más débil pero también el más dúctil. Llegados a este punto, entender la ductilidad es importante porque nos indica hasta qué punto un metal puede deformarse sin fracturarse durante operaciones como doblar, enrollar, formar, etc. Ahora bien, cuando a un cuerpo se le somete a una fuerza de tensión axial, ya hemos visto que se deforma alargándose, pero al mismo tiempo también se deforma lateralmente contrayéndose. Por ejemplo, si una fuerza de tensión actúa sobre este bloque de caucho, lógicamente se va a estirar, pero también observamos que su grosor se reduce. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Aplicamos fuerza de tensión y tenemos que se está estirando, pero que su grosor se está reduciendo. Del mismo modo, una fuerza de compresión provocará que este bloque se acorte en la dirección de la fuerza y que sus lados se expandan. Ahora bien, la relación entre la deformación lateral y la deformación axial es constante y se llama razón de Poisson. La denotamos con la letra griega nu. Esta relación, cabe resaltar, es válida solo para un estado de esfuerzo uniaxial, es decir, tensión o compresión simple. El signo negativo aparece en esta ecuación porque las deformaciones laterales y longitudinales son siempre de signos opuestos, es decir, si una deformación es alargamiento positiva, la lateral será de acortamiento, es decir, negativa. Mientras que si la axial es de acortamiento, es decir, negativa, la lateral será positiva por ensanchamiento. Luego tenemos que la relación de Poisson está relacionada con el módulo elástico y el módulo de rigidez. Esta ecuación nos servirá para hallar cualquiera de las tres constantes en términos de las otras dos. Recordando que el concepto de esfuerzo es igual a carga sobre área y que solo tenemos carga a lo largo de este eje, podemos decir que los esfuerzos con respecto de los otros dos ejes es igual a cero. Sí, parece lógico pensar que las deformaciones en estos ejes también serán cero, pero ya vimos que esto no sucede. En este curso vamos a suponer que todos los materiales son homogéneos e isotrópicos, por lo que la deformación unitaria tendrá el mismo valor en cualquier dirección transversal. Aquí podemos observar que la deformación a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z guarda la misma relación con respecto del eje X. Esta vendría a ser la condición de deformación bajo una carga axial en la dirección X.
Apoyándonos en la ley de Hooke, podemos determinar la deformación unitaria a lo largo del eje X, así como de los otros dos ejes, ya que hemos visto que guardan relación. Ahora, ¿qué pasa cuando los elementos estructurales están sometidos a cargas que actúan en sus tres direcciones y que producen esfuerzos normales distintos a cero? Pues a esta condición se le conoce como carga multiaxial. Aquí, el esfuerzo en X causa una deformación igual al esfuerzo en X sobre el módulo de elasticidad. A su vez, produce deformaciones unitarias a lo largo de los ejes Y y Z con esta magnitud. Entonces, a los efectos producidos por el esfuerzo en X se le debe sumar también lo producido por los esfuerzos Y y Z. Estas ecuaciones se conocen como la ley de Hooke generalizada para carga multiaxial en materiales homogéneos e isotrópicos. Estos resultados son válidos solo si los esfuerzos no exceden el límite de proporcionalidad. Ahora, si un elemento se somete a los tres esfuerzos, se deformará y resultará un cierto cambio de volumen. El cambio de volumen por volumen unitario se conoce como la dilatación del material y queda definida por esta expresión. En los siguientes videos estaremos desarrollando problemas referentes a este tema, explicando numéricamente estos conceptos para reforzar su comprensión. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo, y más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte el video si te sirvió, déjanos un comentario si tienes alguna duda con respecto. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix. En este video vamos a revisar a la ley de Hooke. Este principio permite determinar el valor de la fuerza que se requiere para poder comprimir o estirar un resorte una longitud determinada. Para obtener el valor de esta fuerza, debemos multiplicar una constante por el cambio en la longitud del resorte. Por lo tanto, la fórmula para obtener la fuerza es F igual a K por delta X, donde F corresponde a la fuerza que se aplica sobre el resorte, K es la constante de restitución del resorte. Esta constante relaciona a la fuerza y el alargamiento. Mientras más grande sea esta constante, más trabajo costará estirar al resorte. Esta constante depende de cada resorte, por lo tanto, cada uno de estos tendrá su propia constante. Y delta X corresponde al cambio en la longitud, es decir, cuánto se estira o cuánto se comprime al momento de aplicar una fuerza determinada. A partir de esta fórmula, podemos despejar a delta X, y tendríamos que K está multiplicando y pasa dividiendo, de modo que para obtener el cambio en la longitud del resorte tendremos que dividir a la fuerza entre la constante de restitución, mientras que si quisiéramos obtener el valor de la constante tendremos que despejar y en este caso delta X está multiplicando, por lo tanto pasaría dividiendo. Entonces, para obtener el valor de la constante tendremos que dividir a la fuerza entre el cambio en la longitud. Estas dos fórmulas las obtenemos a partir del despeje de la fórmula que establece la ley de Hooke.
partir del despeje de la fórmula que establece la ley de Hooke. Esta ley establece que la fuerza es directamente proporcional al cambio en la longitud. Esto quiere decir que si aplicamos mucha fuerza sobre un resorte, este se va a deformar bastante. Mientras que si la fuerza aplicada es menor, entonces la deformación también va a ser menor. Analizando la proporción, tenemos que, si la fuerza que se aplica sobre el resorte aumenta n veces, entonces la deformación también va a aumentar n veces. Por ejemplo, si aplicamos el doble de fuerza a un resorte, entonces se va a deformar 2 veces más. En cambio, si la fuerza disminuye n veces, la deformación también lo va a hacer. Por ejemplo, si la fuerza se reduce a la tercera parte, entonces la deformación también se tendría que reducir a la tercera parte. Como lo indicamos hace un momento, la fuerza es directamente proporcional al cambio en la longitud. Por último, una de las aplicaciones de la ley de Hooke se puede observar en el dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas, y este basa su funcionamiento en el elasticidad de un resorte que se encuentra contenido dentro de este dinamómetro, de modo que al colocar un cuerpo de masa m sobre el gancho, el resorte se va a estirar. Entre mayor sea la masa de este bloque, mayor va a ser el estiramiento, mientras que si el bloque es de poca masa, por lo tanto el estiramiento va a ser menor. Los dinamómetros deben ser calibrados de acuerdo con la ley de Hooke. Vamos a resolver algunos ejercicios de la
La ley de Hooke. Ejercicio 1. ¿Cuál es la fuerza que estira 30 centímetros a un resorte si su constante de restitución es de 740 newton sobre metro? Para comenzar con este problema, lo primero que haremos es obtener los datos que nos da. Conocemos 30 centímetros, que es la longitud que se está estirando el resorte. Por lo tanto, esto es nuestro delta X. Como lo indicamos en las fórmulas, el cambio en la longitud debe estar en metros. Por lo tanto, hay que convertir 30 centímetros a metros. Recuerda que un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, si quieres pasar de metros a centímetros, vamos a multiplicar por 100. Mientras que si quieres pasar de centímetros a metros, tendremos que dividir entre 100. En este caso, tenemos 30 centímetros. Para pasarlo a metros tendríamos que dividir entre 100, y 30 entre 100 es igual a 0.3. En este caso ya tiene unidades de metros. También conocemos la constante de restitución, que es de 740 newton sobre metro. Y el problema nos pide obtener el valor de la fuerza que se aplica para que ocurra esta deformación. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. ¿Qué fórmula vamos a usar? La fórmula que usaremos es la de la definición de la ley de Hooke. Fuerza es igual a la constante de restitución por el cambio en la longitud. Sustituimos, y al sustituir tenemos que la constante es de 700. Los 40 newton por metro, y esto va multiplicado por 0.3 metros, que corresponde al de la deformación. Al resolver esta multiplicación tendremos una fuerza de 222 newton. Esto quiere decir que si a un resorte que tenga esta constante le aplicamos una fuerza de 222 newton, este resorte se va a estirar 30 centímetros. Acuérdate muy bien que estamos usando unidades del sistema internacional, por lo tanto, la longitud debe estar en metros, la fuerza en newton y la constante en newton sobre metro. Revisemos un segundo ejemplo. Constante en longitud debe estar en metros, la fuerza en newton y la constante en newton sobre metro. Revisemos un segundo ejemplo. Si el resorte de un dinamómetro tiene una constante de 24 newton sobre metro, ¿cuál es su alargamiento si se coloca una masa de 300 gramos? Para resolver este problema, revisemos los datos que nos da. Tenemos una constante de 24 newton sobre metro. El problema nos pide el valor del alargamiento, es decir, cuánto se deforma. Por lo tanto, lo que nos pide es obtener el valor de delta X. Y también conocemos el valor de la masa.
pizza. La masa es de 300 gramos. Como ya lo hemos indicado, nuestras unidades deben ser las del sistema internacional. Entonces, los 300 gramos los vamos a tener que convertir a kilogramos. Recuerda que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, si quieres convertir de kilogramos a gramos, multiplicamos por 1000. En cambio, si queremos pasar de gramos a kilogramos, tendremos que dividir entre 1000. En este caso, 300 gramos equivale a 0.3 kilogramos, ya que lo dividimos entre 1000. Ahora, para obtener el alargamiento, debemos usar la fórmula de la ley de Hooke, que es fuerza es igual a constante por delta X. Despejamos a delta X y nos quedaría entonces como delta X es igual a fuerzas sobre la constante, ya que ésta estaba multiplicando y pasa dividiendo. La constante la conocemos, pero la fuerza no la conocemos, solamente tenemos el valor de la masa. Entonces, como no tenemos a la fuerza, vamos a convertir a la masa en una fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Obteniendo en este caso el peso de este cuerpo. Recuerda muy bien, siempre que te pidan una fuerza y no la tengas, convierte la masa que te den a peso y de este modo ya tendrás una fuerza. Para obtener el valor del peso, vamos a multiplicar a la masa por la gravedad. Por lo tanto, vamos a usar una segunda fórmula. W es igual a m por g. M lo tenemos que corresponde a la masa de 0.3 kilogramos y g lo conocemos que es 9.81 metros sobre segundos cuadrados, o bien, para fines prácticos, lo voy a redondear a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, al obtener el peso de este cuerpo, multiplicamos 0.3 por 10. Y al hacer esta multiplicación, tenemos que este cuerpo tiene un peso de 3 newton. Ahora sí, ya tenemos el valor de la fuerza. Por lo tanto, podemos obtener el valor del alargamiento. Sustituimos y tenemos que delta X es igual a fuerza sobre la constante. La fuerza la conocemos, es de 3 newton y la constante corresponde a 24 newton sobre metro. Te puedes dar cuenta que la división no es exacta, entonces 3/24 lo podemos representar como una fracción o bien convertirlo a decimal, depende cómo se encuentre en nuestra opción múltiple. En este caso lo voy a convertir a decimal. Al dividir 3 entre 24, el resultado que obtenemos es 0.125. Como el problema nos pide el alargamiento, este se va a encontrar en metros. De igual manera, si haces el análisis dimensional, los newton de la fuerza en el numerador se eliminan con los newton del denominador. De este modo obtenemos a los metros como unidad para el alargamiento. Recuerda bien que la masa la podemos convertir a peso multiplicándola por la gravedad y de esta forma ya tendríamos a una fuerza. Recuerda muy bien que el peso es una fuerza. Ahora es de 9 a 8, no, a 52.
Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luis. Ley de Hooke. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy tenemos la ley de Hooke con algunas aplicaciones. Veamos. La ley de Hooke nos dice: la fuerza elástica ejercida por el muelle es proporcional a la deformación y tiene sentido contrario al de la fuerza que lo origina. Los objetos elásticos son aquellos que se deforman debido a una acción de una fuerza, por ejemplo, un muelle o una pelota de caucho, pero recuperan su forma inicial una vez que cesa esta fuerza. Fue el científico inglés Robert Hooke, nacido en 1635 y fallecido en 1703, quien estableció de manera experimental las características de esta fuerza cuando su valor no es excesivamente grande. Lo vemos aquí al científico, un retrato del científico Robert Hooke. La característica. Veamos la primera. Dice: la deformación de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza que se ha ejercido sobre él. Siempre vamos a tener una pendiente, digamos, una línea recta sobre la deformación en un primer plano. Pero cuando esta deformación se rompe, ya no es proporcional. Veamos la segunda característica. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la fuerza elástica con que este objeto responde a la fuerza que lo deforma tiene siempre sentido contrario a la deformación. Por lo tanto, la ley me dice que la fuerza elástica va a ser igual a menos la constante de proporción elástica por el alargamiento, que está representada con la letra X. Recordemos que el signo negativo nos indica que la fuerza elástica se opone a la fuerza externa, a la deformación. Es para más un sentido vectorial. Pero para hacer nuestras aplicaciones en los ejercicios nos vamos a olvidar del signo menos. Vamos a ver un primer ejemplo y así lo vamos a poder entender. Ejemplo 1. Se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya la longitud es de 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Determinar A, la constante elástica del resorte. B, el alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newton. Veamos, aquí tenemos el resorte en reposo tiene 20 centímetros, pero si se le aplica una fuerza tiene 20. Tenemos el resorte. En reposo tiene 20 centímetros, pero si se le aplica una fuerza a este mismo resorte, se expande 25 centímetros. Para nosotros trabajar con la ley de Hooke, la fórmula, sabemos que nos va a dar fuerza igual a la constante elástica K y el alargamiento que se representa con la letra X. Pero aquí estamos, el alargamiento, en lo que hemos dicho, 20 centímetros y 25. Restamos
el alargamiento final menos el inicial y me va a dar 5 centímetros. Pero no puedo trabajar en centímetros, debemos trabajar en metros. Por lo tanto, estos 5 centímetros lo transformo en metros y me va a quedar 0,05 metros. Recuerda que un metro tiene 100 centímetros. Vamos entonces ahora a la fuerza. Vamos a empezar entonces con el ítem A. La constante elástica del resorte, ¿sí?, sería fuerza elástica igual a la constante elástica K, así se representa. Y el alargamiento que vendría a ser representada por la letra X. Como me está pidiendo la constante elástica, despejo lo que es el alargamiento, pasa a dividir y a dividir la fuerza para encontrar la constante elástica. La fuerza vale 200 newton, reemplazo el alargamiento que ya le habíamos transformado a metros, 0,05 metros. O sea que la constante elástica se mide en newton sobre metro. Esto lo divido y me va a quedar que son 4000 newton sobre metro. Esa sería mi constante elástica. Vamos con el ítem B. El alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newton. Aquí en cada... cambio me está pidiendo es el alargamiento, por lo tanto la constante va a pasar a dividir y la fuerza está en el numerador. Igual reemplazo, como me dice que la fuerza es de 300 newton, lo voy a dividir con esa misma constante que son 4000 newton sobre metro. Los newton y los newton se eliminan, ¿no? Recuerda que este se sobreentiende que está sobre 1, medios con medios y extremos con extremos. 300 dividido para 4000, eso me va a dar 0,075 metros. Es cuando en este resorte se le aplica una fuerza de 300 newton. Vamos a ver un segundo ejemplo y creo que lo vas a entender mucho mejor. Ejemplo 2. 3 pasajeros con una masa total de 210 kilogramos suben a un vehículo de 1100 kilogramos, comprimiendo los muelles de 3 centímetros. Considerando que los muelles actúan como un solo resorte, calcular A. La constante elástica de los muelles del vehículo si la fuerza aplicada por los 3 pasajeros es de 2058 newton. B. La longitud que baja del vehículo si la fuerza aplicada es de 2744 newton. Veamos entonces el vehículo. Aquí tenemos un vehículo, pues se han subido 3 pasajeros y estos muelles se han comprimido 3 centímetros. Eso es lo que nos dice. Nos pide el A, que sería